Así es que, pues es un atentado a la democracia y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza. Y si la Corte insiste en un golpe de Estado, nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. Esa sería la respuesta. ¿Qué tal, amigos de Politiquero Noticias? Es un gusto estar con ustedes ya de nueva cuenta, presentándoles nueva información. Y es que, amigos, el senador presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta, pues mandó un fuerte cuestionamiento al ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, acusándolo incluso de que si vuelve o intentan buscar la destitución o tan solo proponer la destitución del presidente Obrador, el Senado de la República actuaría inmediatamente buscando una acción para señalar esta traición a la patria, para declararlos como traidores a la patria. No midieron las consecuencias en la Suprema Corte de Justicia. Y lo peor del caso es que todo se dio porque a fuerza quieren imponer a una juez. Y como el presidente todavía no decide si sí o si no, pues la jueza se amparó. Cae esta solicitud en el ministro Luis María Aguilar. ¿Y qué sucedió? Pues precisamente que emite una sentencia de amparo para que la pongan por otro periodo de 10 años, pero lo peor del caso es que dentro de la sentencia señala que si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, no cumple con este mandato, podrá ser destituido y consignado a las autoridades. Así se quiso poner al tú por tú un ministro de la Suprema Corte que no fue electo por el pueblo. Así quiere acabar con un golpe de Estado, como lo van a escuchar de palabras del senador Alejandro Armenta. Esto es grave e inaceptable para el Senado de la República. El mensaje del ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, es un atentado a la democracia. No es para menos lo que les estamos mostrando hoy, amigos. Esto podría ser un mensaje del Poder Judicial para detonar un golpe de Estado. Un golpe de Estado a la presidencia de la República. Escúchenlo nada más, porque lo que hicieron en Perú fue básicamente algo parecido. Dar un golpe de Estado, pero ahí fue en el legislativo, y el Poder Judicial le consecuentó para que quitaran a Pedro Castillo, que hasta el día de hoy sigue en la cárcel. Y yo me pregunto, ¿qué va a pasar aquí en México? ¿Por qué le juegan a los chingones estos ministros? ¿Porque no saben que este presidente es el más aprobado en la historia del país? Es el presidente más querido, sobre todo, y que además fue votado y electo por más de 30 millones de mexicanos. ¿Quién eligió estos pelajustanes? ¿Saben quién? Aquí se los voy a mostrar quién fue el que impuso a este ministro de la Suprema Corte de Justicia. En el caso del ministro de la Corte, no me extraña, lo digo respetuosamente, pero no me extraña porque él fue nombrado el 15 de octubre él fue nombrado el día 1 de diciembre del 2009 como ministro de la Suprema Corte, y en ese momento era presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, bueno, pues él obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón. Es lamentable, quiero decirles que el Senado rechaza contundentemente una postura que atenta contra la democracia
que puede significar para el ministro traición a la patria, porque pretender dar un golpe de Estado desde el poder judicial es un abuso a una función que no respeta los 30 millones de votos con los que el presidente de la República fue electo. Él fue impuesto por el presidente Felipe Calderón, y el presidente de la República fue electo por 30 millones de mexicanos. Así es que, pues es un atentado a la democracia, y el Senado reprueba contundentemente una conducta de esta naturaleza. Y si la Corte insiste en un golpe de Estado, nosotros iniciaríamos contundentemente una acción para declarar como traición a la patria cualquier acto de esta naturaleza bajo los cauces legales correspondientes. Esa sería la respuesta. El ministro Luis María Aguilar demuestra incongruencia, porque temas que llevan un proceso de tiempo los guarda, y un tema que era de su interés, que quien lo designó y lo impuso, como es Felipe Calderón, pues seguramente le llamó para que le diera atención fast track. Es evidente, es absolutamente evidente que el ministro Luis María Aguilar obedece a los intereses del expresidente Felipe Calderón, que lo impuso. Es evidente. El posible procedimiento por traición a la patria se atendería si se consuma el intento de golpe de Estado del ministro Luis María Aguilar, que propuso en su proyecto. Él dio a conocer, tenemos la información, de que pretendía plantear en su resolución la destitución del presidente de la República y la sanción. En el caso de que la Corte quisiera separar por la vía de sus dictámenes al presidente de la República, en ese caso la reacción de los y las senadoras sería declararlos como sujetos que traicionan a la patria. En ese caso, nosotros haríamos lo conducente. Que votaran a favor de eso. Sí, claro, pero la intentona del ministro Luis María Aguilar Morales, impuesto por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, obedece clara y tácitamente a la voluntad de ese grupo político, y al pretender en su resolución sancionar al presidente de la República con la destitución del cargo, en este caso tendríamos nosotros que proceder como sujetos que traicionan a la patria, porque los magistrados no les permitiría el pueblo de México al que nosotros representamos que se excedan en sus funciones para destituir a un presidente legítimo electo por más de 30 millones de mexicanas y de mexicanos. Ese es el supuesto. Si ellos lo intentan en el futuro inmediato, nosotros también estaríamos atentos a actuar en consecuencia. ¿A quién obedece el ministro de la Corte? A Felipe Calderón Hinojosa. ¿Por qué proponemos democratizar al Poder Judicial? Porque los ministros de la Corte no deben de obedecer al interés de un hombre, deben de obedecer al interés del pueblo. Eso es lo que nosotros proponemos, que la elección de los ministros sea una elección democrática. Claro, es una pretensión golpista lo que quiso hacer
el ministro Aguilar fue encauzar una propuesta para un golpe de Estado al presidente de la República. Es lo que quiso hacer. Por eso eres muy diplomática en tu expresión. Senador, y ante esto, ¿qué habría que hacer? Porque pues es muy grave. Es muy grave porque además se sabe que el ministro pues responde a los intereses de los grupos económicos y de una derecha que no quiere ya a Morena en el poder. Bueno, pues que se atreva a ponerla. A ver, ¿cómo nos toca? No, pues que se atreva. A ver qué le dicen los mexicanos. Nada más. Porque fueron 30 millones de mexicanos los que democráticamente eligieron al presidente. Que se atreva el ministro de la Corte a violar la democracia de las y los mexicanos. Que lo haga. ¿Y desde el Congreso no se podría, por ejemplo, solicitar juicio político por este tipo de actitudes? Cuando él materialice una solicitud de esa naturaleza, va a tener una respuesta contundente del Poder Legislativo y del pueblo de México al que representamos. Yo represento a 7 millones de poblanos y a mí me eligieron 1,5 millones de poblanos. A él lo impuso Felipe Calderón Hinojosa. Así de diferente. Es la esencia de su cargo y la esencia del mío. Por eso le puedo decir eso. Pues su respuesta fue bastante contundente y obviamente hablando en el Senado de la República, y yo creo que precisamente por ser el que está ahorita en la comisión permanente, que ya el 1 de septiembre entra una nueva sesión, y pues la verdad es que estas declaraciones del ministro fueron bastante graves al añadirlas a una sentencia, repito, a una sentencia que de hecho tuvo que retirarla porque pues me imagino que ya está excedido. ¿De cuándo aquí se ha visto que un ministro de la Suprema Corte, ni siquiera el ministro presidente, ni siquiera la ministra de la Suprema Corte, la titular del Poder Judicial, Norma Piña, no, fue un ministro de un rango inferior que se sintió con la capacidad de amenazar con quitar a un presidente y lo peor, de llevarlo a prisión? ¿Qué es lo que dice pues el senador Armenta? Pues muy claro. El artículo 123 del Código Penal Federal señala que al declarar a este ministro o a cualquier ciudadano como traidor a la patria, estaría logrando una condena de 5 a 40 años de prisión más una multa de 50,000 pesos. Digo, la multa es lo de menos, pero el querer instaurar un golpe de Estado, ¿hasta dónde llega la desesperación de esta oposición? ¿Hasta dónde llega la idea de recuperar el poder? Por eso era importante que salieran los legisladores, en este caso el representante, el senador Armenta, a dejar en claro qué es lo que iba a pasar si inmediatamente vuelven a proponer la destitución del Ejecutivo. Es de verdad, me parece indignante que este tipejo, el cual lo mantenemos con más de 400,000 pesos mensuales, todos los gastos de su casa, de su familia, las cubrimos con nuestros impuestos. Más de 30 millones votaron para elegir a Andrés Manuel López Obrador. Y este tipo que lo impuso Felipe Borolas Calderón, ¿va a decidir el futuro de la nación? No, yo creo que ni siquiera habría que esperar a que tengan la oportunidad. Están sacando el cobre y lo están sacando bastante grueso, porque cada día que se acerca la elección del 2024 se dan cuenta que ni con la botarga ni con la otra botarga de Paredes tienen oportunidad de ganar. Y esto es lo que tanto defiende el ministro. Para los que no lo saben, tiene en su expediente que lo exhibieron, el presidente. ¿Cuál fue el coraje de él? Que el presidente lo exhibió con un expediente que tiene guardada la sentencia desde hace 8 meses por 25,000 millones de pesos en impuestos, que está ayudando y beneficiando a quien creen, a Salinas Pliego, a ese mero. Pero lo de los libros, en 5 días logró otorgar amparos para que no se distribuyeran en Coahuila y en Chihuahua. Así de esa magnitud
el poder que tienen estos ministros, que están en esos cargos por imposición. Nadie los eligió, ningún mexicano los eligió, y todavía le hacen el juego al legislativo con la minoría cuando no les parece una reforma. Ahí salen a chillar enseguida y les hacen el jueguito de tumbar las reformas. Está más que claro que son unos traidores a la patria. Lo hemos visto cada uno de los mexicanos en cada una de las decisiones que han tomado estos ministros. Así que pues, amigos de Politiquero, les agradezco su compañía en esta videoinformación. Los invitamos a suscribirse al canal y les recuerdo activar la campanita. Si el video les gustó, apóyennos con su like, compartan el video y escriban sus comentarios. Sigan teniendo un excelente día, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Cristian, es cuanto.